Tengo papá y bueno, mi papá tiene una de historias que si te contara es increíble. Una vez nos invitaron a predicar, invitaron a predicar a mi papá a este lugar que se llama Coatzacoalcos, ¿verdad? En Veracruz. Y nos invitaron a una iglesia de muy, muy escasos recursos. Era un esfuerzo misionero bien padre, ¿verdad? Y tenían así, el suelo literalmente era de tierra, ¿verdad? Las bancas las habían hecho los mismos hermanos. Y a mí me encanta ir a esos lugares a predicar, ¿verdad? Porque aprendí de mi papá esta parte, este gozo de que de repente vas y extiendes una palabra, ¿verdad? A lugares en donde probablemente no tengan acceso a comunicaciones como nosotros la tenemos. Entonces a mí me encanta desde chiquito, me encanta andar en esos lugares. Y entonces invitaron a papá y bueno, terminando de predicar fuimos a la casa de una familia, no me acuerdo si era la familia del pastor, pero la casa de una familia. Y entonces estábamos ahí y pues muy humildes, ¿no? Los pastores allá eran los que sostenían la obra y de por sí ya eran de escasos recursos estas personas, ¿no? Muy humildes. Y entonces pues mi papá y yo de repente tenemos la adicción del café, ¿no? Y es bien sabido esto, entonces... Pastor, le dicen a mi papá, ¿no? ¿Gusta un cafecito? Y mi papá, claro que sí, mi hermana, por favor, usted no sabe lo que yo anhelo, una taza de café y sobre todo aquí en Veracruz, con toda esta ricura y demás, etcétera, etcétera. Y entonces mi papá se cuenta que empieza a dar su discurso del café, ¿no? Y si hay una marca de café que no le gusta a mi papá porque la considera como una aberración al café, es el café legal, ¿verdad? Y entonces mi papá empieza, no, que sí, que seguro usted, hermana, tiene café riquísimo aquí, natural, 100%. No es como ese café legal, feo, que sabe a calcetín y que no sé qué. Mi papá empieza así, tas. Te prometo, la hermana de repente empezó con una lágrima a llorar y dice, pastor, perdóneme, compramos café legal porque sabíamos que usted iba a venir y es lo más costoso que podemos nosotros ofrecerle. Imagínate todos en ese momento, en esa situación, cómo nos pusimos. Mi mamá y yo no pudimos empezar ¿me entiendes? A empezar a reírnos. Y mi papá, no, hombre, pobre de mi jefe, yo nunca lo había visto tan morado. Mi papá es así moreno a la barrón, pero todavía un tono de oscuridad más todavía, ¿sabes? Y mi papá así morado, literalmente, no, hermana, estaba bromeando, perdónenme, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya no sabía ni por dónde meterse mi papá. Total, bueno, pasamos muy padre. Y a la mañana siguiente, nosotros nos hospedamos en esa casa. Una onda chidísima. Bueno, a mí me encantó porque dormíamos en hamacas, entonces bien suave, o sea, tenías un poquito de calor y nada más sacabas el piecito y te empujabas un poquito y, ¿verdad? Te dejabas llevar ahí, muy padre, muy suave. A las mañanas siguientes nos levantamos y la hermana hizo huevos. Y tú sabes, de repente en esos lugares, y sobre todo entre brothers, entre amigos y entre cristianos, de repente es como que, vamos a la casa del pastor, ¿no? Y entonces llegamos a la casa del pastor y pues sabemos que ahí nos van a recibir y va a estar chida la onda. Y entonces allá sucedió lo mismo, ¿no? A la mañana siguiente empezó a caer la raza, ¿verdad? Y pastor aquí que no sé qué, que no sé cuánto, y ya sabes el relajo entre que uno se baña y otros están ahí arreglándose y demás, y mientras la hermana está preparando huevitos, ¿no? Y yo veo que mi mamá, la hermana y de repente otras hermanas así como de que empiezan a ver mucho movimiento y pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces mi mamá me dice, me llama, me dice, yo estaba chamaco, como 25 años chamaquito, no es cierto, yo estaba chiquillo y mi mamá me dice, ven, dice Junior, a mí me dicen Junior en mi casa, no se te ocurra pedir más de un plato, porque nada más hay 3 huevos. Éramos más de 12 personas las que estábamos en ese lugar, 3 huevos en la torre. Entonces mi papá, ya sabes, no, hermana, vamos a comprar y que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera. Y la hermana, no, pastor, nosotros les vamos a proveer lo que nosotros tenemos. Por favor, permítanos servirle en lo que nosotros podemos. Ya si no podemos, entonces sí le voy a pedir a usted que nos haga la caridad. Bueno, pues empieza a servir la hermana un plato, otro plato y otro plato. Verídico, hermano, delante de Dios te digo, más de 12 personas comimos y repetimos el desayuno. Los huevos seguían fluyendo. Por alguna razón u otra, todos quedamos súper llenos. 3 huevos.
Yo no sé, ¿alguien sabe cocinar bien? Porque yo no sé cocinar, yo quemo el agua. ¿Alguien sabe cocinar bien? ¿Cuántos huevos se necesitarán para 12 personas, Dulce? ¿Cómo cuántos? Como unos 20. Y si son de mi tamaño, Fabi, como el doble, ¿verdad? Imagínate, con 3 huevos comimos todos, verdad de Dios, ahora sí que verdad de Dios, hermano. Fue un milagro increíble. Ese día te podrás imaginar el nivel de reunión que tuvimos, ¿sí? Quizá en la congregación eran 15 personas, si te gusta. O sea, toda la congregación estaba ahí desayunando con nosotros, si lo quieres ver de esta manera. Pero nunca había yo experimentado el poder de Dios de esa manera en ese canal, ¿verdad? No oramos para que Dios multiplicara los huevos, ¿verdad? No nos unimos de las manos, no le echamos más aceite, ¿verdad? A los huevos. Simplemente nos sentamos a la mesa y dimos gracias a Dios porque teníamos provisión. Pero a mí me impacta la fe de esta hermana, ¿verdad? Yo no sé si ella sabía lo que Dios iba a hacer, no sé si ella en realidad estaba orando para que esto sucediera, pero lo que sí sé es que habían 3 huevos y comimos más de 12 personas en ese lugar hasta quedar satisfechos. Y siempre que cuento la historia del café legal, ¿verdad? Siempre mi papá y yo terminamos como que con los ojos llenos de lágrimas porque nos acordamos de esa ocasión en donde Dios se manifestó de esa manera. Solo quiero que me acompañes en esta idea de estar disfrutando de ese desayuno. Espero que no tengas mucha hambre, ¿verdad? Pero solo quiero que me acompañes de esa idea. ¿Cómo oras dando gracias a Dios por los alimentos cuando sabes que acaba de suceder un milagro? ¿Cómo vas a la reunión dominical? ¿Con qué actitud? ¿Con qué espíritu? ¿Cómo compartes de Jesús a los demás sabiendo que Dios se acaba de manifestar de esa manera? ¿Sí? Para eso son los milagros, para eso. No podemos, hasta la fecha han pasado más de 20 años y yo no me puedo dejar de acordar de ese día que Dios marcó mi vida haciéndome partícipe de un milagro suyo, y lo único que puedo hacer es maravillarme delante de Dios, ¿verdad? Y volver a ofrecerle mi vida y decir, ¿qué soy yo? ¿Qué son mis problemas? En serio, ¿qué tan grande puede ser mi crisis? Si tú eres el Dios que puede ser tan buena onda que hasta puedes multiplicar un simple desayuno. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado sin comer? Nada, absolutamente nada. Es más, mi esposa y yo de repente ayunamos porque se nos hace tarde para ir al trabajo, me explico, y no pasa absolutamente nada, en serio, te lo prometo. Pero Dios quiso manifestarse de esa manera porque Él es bueno y es grande sobre todas las cosas. De repente cuando uno está en la crisis, de repente cuando uno está en el problema, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Hoy quiero que hablemos acerca de esto. Cuando estamos pasando por una rachita mala, ¿verdad? Nos acordamos de la voluntad de Dios y entonces decimos, si Dios es bueno, ¿por qué me está mandando esto? ¿Sí? Cuando de repente sufrimos una enfermedad, ¿verdad? Y estamos ahí en la crisis del diagnóstico. Yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero cuando te dan un diagnóstico entras en una crisis, ¿no? Cuando estás en la crisis del diagnóstico, ¿verdad? De volada se dirige tu pensamiento a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si Dios es bueno, ¿por qué estoy sufriendo a esto? Este es un sello del ser humano, ¿verdad? En cualquier otra etapa de la vida no nos acordamos de Dios, pero tan pronto empezamos a experimentar una situación difícil, volteamos los ojos ahora sí a Dios y le preguntamos, ¿por qué? ¿Verdad? Y hay que entender algo, muchachos, sobre todo los latinos tendemos a generalizar y a combinar preguntas que no tienen relación una con otra, simplemente para poder justificar el no pensar en el escenario más complejo, simplemente para poder justificar y echarle la culpa o aventarle la piedrita a alguien más, ¿sí? La realidad de las cosas es que sí es mediante la voluntad de Dios que entramos en situaciones difíciles, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La bondad de Dios no tiene que ver con el hecho de que tú y yo estemos experimentando alguna situación difícil. Es decir, Dios sigue siendo bueno a pesar de lo que suceda o no suceda conmigo.
no es manifestación de lo que sucede conmigo, ¿verdad? Un producto de la bondad o de la maldad de Dios. No lo es. Lo que sucede conmigo tiene que ver conmigo, no con Dios. Sí. Pero de repente nos cuesta trabajo pensar en esto. Nos cuesta trabajo pensar en, oye, ¿será posible que Dios siga siendo bueno? Y entonces que esta crisis no tenga que ver con un castigo, sino con algo que Dios quiera enseñarme. Nos cuesta trabajo pensar en eso porque eso implica salirnos de nuestra zona de confort. Eso implica preguntarnos, me explico, entonces, ¿qué tengo que aprender? Entonces, ¿a dónde tengo que poner mi vista? Entonces, ¿por dónde me tengo que dirigir? Y ese es el reto de estar en las crisis. Constantemente, ¿verdad? Esto nos trae más dudas. ¿Sí? Si nosotros entendemos, ok, tengo que aprender algo, entonces se te abren un chorro de posibilidades. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que aprenderlo ahorita? ¿Para qué tengo que aprenderlo? Si Dios tiene que tratar algo conmigo, ¿verdad? Tiene que pulir algo en mi vida, ¿por qué? ¿Cuál cosa? ¿De qué, en qué circunstancias? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que nosotros entremos a una crisis, debemos entender lo siguiente. Por sobre todas las cosas, lo primero que debemos pedir es sabiduría. Nadie está exento de pasar por las crisis. Nadie. Y yo no te quiero agüitar el día, pero yo sí te quiero decir muy fervientemente, todos vamos a pasar por crisis. Si Dios no libró a Jesús del sufrimiento de la cruz, ¿por qué tendría que librarte a ti y a mí del sufrimiento de nuestras propias consecuencias muchas veces? Las crisis están diseñadas para enseñarnos muchas otras cosas. Tenemos que empezar, ¿verdad?, a entender que el chip lo tenemos descompuesto. Y siempre nos queremos preguntar por qué, cuando deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta situación. Entonces, lo primero que deben de pedir ustedes es sabiduría, muchachos. Y quiero que me acompañes en esta mañana para entender y enmarcar esta enseñanza a Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 6. Lo leo en esta versión, dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que en su conciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Muchachos, las pruebas tienen muchos propósitos, y para introducir este tema yo quiero mencionarte 4 propósitos que tienen las pruebas, que tienen las crisis, que tienen las dificultades, para que tú al menos las tengas ahí anotadas. Así que te invito a que tomes notas, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, para que las recuerdes cuando estés experimentando algún tipo de situación adversa. Número 1 es para mantenerte humilde. Uno de los propósitos generales de las pruebas para todos los seres humanos es para mantenernos humildes, muchachos, porque se necesita un carácter humilde para reconocer que necesitamos aprender y poder cambiar. Si tú no tienes humildad, nunca vas a cambiar. Por eso los políticos nunca cambian. Por eso las situaciones, ¿verdad? De repente con nuestro orgullo, ¿verdad? Por eso de repente las situaciones con nuestra falta de adaptabilidad, porque nos falta humildad. Cuando estás en la crisis, aprendes a ser humilde. Bienvenida a la humildad, porque entonces nos capacita y nos habilita para poder aprender y poder cambiar. Las crisis están ahí para permitirme desarrollar la fe a través de la persistencia, muchachos. Número 2, ¿verdad? Todos necesitamos más fe, y no vas a tener más fe si no aprendes a ser más persistente. La persistencia tiene que ver con constancia, y ese es el verdadero concepto de la paciencia. Alguna vez yo leí, ¿verdad?, que la paciencia muchas veces nosotros la entendemos como una señora viejecita que está ahí tejiendo en una mecedora, ¿verdad? Y ahí se deja pasar la vida y los años y demás. La paciencia no es eso. La paciencia es buscar la solución por un lado o por otro hasta encontrarla. La paciencia es no quitar el dedo del renglón.
es ser constantes y ser persistentes. Por eso el nombre de nuestra serie mucho tiene que ver con resistir. Entonces las crisis, ¿verdad? Las situaciones, vamos a llamarle de conflicto, ¿verdad? Y de problemas para nuestras vidas, tienen como propósito general permitirme, ¿verdad? Desarrollar la fe a través de la persistencia. También tiene que ver con hacerme más sabio. Si no fuera por los problemas, nos engañaríamos con nuestros propios pensamientos. Son los problemas los que nos permiten abrir nuestros ojos a que no lo sabemos todo y a buscar sabiduría de Dios. Tus bienvenidas las crisis, por más difíciles que sean. Y también tienen el propósito de permitirme tener convicciones más firmes. Entonces las crisis, muchachos, no están diseñadas para hacerte sufrir. Más bien a través del sufrimiento se encuentra una bendición mayor. Y aquí es en donde tú y yo tenemos que tomar una decisión en esta mañana. De aquí en adelante tienes que ver las crisis desde otra perspectiva. Desde la perspectiva del aprendizaje y de la enseñanza. Aun cuando nosotros entendamos la realidad de las cosas, es que un boleto es ver desde afuera la crisis y decir, ok, a partir de esa situación yo pude aprender 1, 2, 3. Ok, bueno, tal situación me puede enseñar o te puede enseñar ABC. Pero otra cosa es estar ahí en la crisis y ahora, ¿para dónde me hago? Sí. El principal problema del ser humano es que no aprende de sus problemas. Y el que no aprende de sus problemas está destinado a cometerlos una y otra vez. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión cuando estás en la crisis. ¿Qué perspectiva quieres adoptar? ¿Quieres adoptar la perspectiva de víctima, la perspectiva de dolor, la perspectiva de por qué a mí? Yo te digo, hermano, entonces ahí te vas a quedar forever. Porque ya sea que salgas o no por la obra del Espíritu Santo, vas a volver a entrar en esa situación alguna vez en tu vida. Dios prefiere verte sufriendo a verte ignorante para siempre. Dios prefiere verte sufriendo momentáneamente que verte débil para siempre. Dios siempre va a preferir tu bienestar eterno, futuro y permanente que a tu comodidad temporal, hermano querido. Y por eso cuando no aprendemos de las cosas volvemos a caer. Y por eso de repente tropezamos de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Pero hoy vamos a aprender cómo salir entonces de las crisis. Si es que ya estás en una situación difícil, si es que estás en la peor crisis de tu vida, si es que estás en una situación apremiante, si es que el corazón está completamente roto, te sientes solo, a veces sentimos que hasta Dios nos da la espalda. Si has pasado por eso, si estás pasando por una situación así, hoy vamos a aprender cómo salir. Y cómo entonces poder nosotros, ¿verdad?, asimilar y afrontar estas bendiciones que Dios tiene ahí dentro de la crisis, ¿sí? No por el hecho de que pasemos por una situación problemática, ya vamos a aprender humildad, vamos a aprender fe, vamos a aprender constancia y todo esto. No, tú tienes que trabajar desde tu voluntad para asimilar, para recibir esta enseñanza a partir de una nueva perspectiva dentro del problema y en ella hacer diferentes cositas. Esas son las cosas que vamos a analizar en esta mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estoy supuesto a hacer en medio de la crisis para poder aprender y recibir todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Y para poder salir más vigorizado, más fuerte, más entero de cómo entré. Porque esa es la situación con las crisis. Recordemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, después de bautizarse, dice la Biblia, fue llevado literalmente por el Espíritu Santo al desierto y a través del desierto él fue fortalecido. ¿Sí? Fue necesario el desierto para que él fuera fortalecido. Y él nos enseñó cosas increíbles en el desierto, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús en el desierto. ¿Te imaginas las convicciones de Jesús para poder enseñarte no solo de pan vive el hombre? Qué tremendo ejemplo. Pero tuvo que pasar el desierto para que pudiera asirse, para que pudiera recibir y vivir en esas convicciones. Por eso Jesús cambió la historia de la humanidad. Porque más allá de los milagros, ¿verdad?, su vida estableció un parámetro
parteaguas en la historia. Verdaderamente toda la humanidad podemos voltear a ver a Jesús y decir, su sí fue así y su no fue no. Toda la humanidad podemos voltear a ver a Jesús y decir, Él murió por sus convicciones. Él vivió por sus convicciones. Por eso Jesús cambió la historia. Y aquí está el paquete para ti y para mí. Antes de partir, Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán. Jesús quiere que nosotros también seamos creadores de historia, generadores de cambio, personas que busquen un bienestar mayor para nosotros y para nuestra sociedad. Así es que, ¿cómo le hacemos cuando estamos en medio de la crisis para obtener esta victoria mayor y ser, verdad, partícipes de esta bendición tremenda? Quiero llevarte a una historia en el Antiguo Testamento. Quiero llevarte al segundo libro de Reyes, o la segunda parte del libro de Reyes. Dentro del capítulo 4, vamos a ver del 1 al 7, es la historia de una viuda y Eliseo. Y vamos a dejar que la Biblia nos cuente esta historia de viva voz. Dice la Biblia, cierto día, por cierto, lo tienes ahí en tus notitas de la Biblia, en la aplicación de la Biblia. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, ¿quién te servía? Ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse, ojo, a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, Señor, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras de aceite, el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Al igual que en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Y al igual que en el milagro de la multiplicación de los huevos, como te contaba en un principio, la sustancia fue multiplicada, ¿sí? No la forma como tal. Y eso nos puede dar mucha luz del mensaje detrás de este milagro, ¿verdad? Esta mujer había llegado a un punto de no retorno, ¿sí? Su esposo era quien le mantenía, era quien proveía, ¿verdad? Y ahora él había partido con el Señor, ¿verdad? Tenía deudas y uno de sus acreedores, ¿verdad? Gandaya, de por más, ¿verdad? Fue y quiso cobrarse con la vida de sus hijos. Y yo no sé si alguien de nosotros haya estado en una situación más apremiante de lo que ha estado esta viuda, ¿verdad? Con amenaza de que le quiten a sus hijos para saldar una deuda. ¿Cómo puedes comparar la vida de una persona a una deuda monetaria? También la Biblia nos enseña que la avaricia te lleva a perder el suelo de manera estrepitosa. También la Biblia nos enseña que si tú te dejas llevar por el Dios literal del dinero, entonces el Dios de la vida te va a valer por tarde o temprano y vas a poner más valor en la utilidad, en la ganancia económica que en la vida humana. Mucho cuidado, nada más a punto, en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Si de repente tú eres más pronto para cobrar que para prestar, cuidado, porque desde ahí comienza la avaricia y no queremos que tú llegues al extremo de esta persona, que le pone más valor a una moneda que a un corazón latiendo, ¿verdad? Es increíble lo que puede hacer el dinero en la vida de las personas. Pero ahí está esta viuda, está completamente sola, está completamente pobre, está completamente desdichada, está triste. ¿Qué hace? Recurre, número 1, a Dios, ¿verdad? A través del profeta y le pide ayuda, ¿sí? Y me llama mucho la atención la respuesta de Eliseo, ¿verdad? Le dice, ok, ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda le dice, tengo un frasquito de aceite de oliva. Ok, bueno, pues con eso vamos a trabajar, ¿sí? Hay muchas enseñanzas acerca de esto. Yo quiero antes, ¿verdad?, hacerte mención de lo siguiente, ¿verdad?
Cuando tú y yo estemos en una situación así, piensa y recuerda en lo que vas a aprender en esta mañana, porque aquí está la clave para salir de las peores experiencias de tu vida. Recuerda estas palabras, hermano querido, y estos principios. Yo te pediría apúntalos, yo te pediría tenlos ahí en tus notitas del celular, ¿verdad? Porque te van a servir. ¿Sí? Así como la viuda salió de esta situación, ¿verdad? Si tú sigues, ¿verdad? Esta verdad bíblica, esta voluntad, ¿verdad? Que Dios nos está enseñando, entonces tú también podrás salir una y otra vez de las situaciones difíciles mucho más fortalecido y mucho más bendecido, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces durante las pruebas? ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Número 1, muchachos, en tus notitas, por favor. Número 1, necesitamos poner los pies en la tierra. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que recibe nuestra mente en el momento de la crisis, porque el 90% de esos son hipérboles, como decía Omar en esta mañana. Es decir, la verdad está inflada, ¿sí? Muchas de esas son mentiras, son medias verdades o verdades a medias, ¿verdad? Y mucho de imaginación, y mucho de sentimiento, y mucho de victimación, ¿verdad? Mucho de problemas y demás, ¿verdad? Es puntual que nosotros señalemos, ¿verdad? Que hay que poner los pies en la tierra, hay que ver las cosas con objetividad. Necesitas analizar qué está pasando primero, antes que todo, y necesitas verlo objetivamente, haciendo el esfuerzo de quitar la emoción de la ecuación. Eso es clave para poder salir de la crisis. ¿Qué está pasando sin poner la emoción, verdad, de por medio? Deja de señalar a los culpables y enfócate en entender lo que Dios quiere tratar contigo en ese momento de la crisis, ¿sí? Lo primero que hacemos es, estoy en esto por culpa de él o de ella o de esto o de ayer o de mañana o de cualquier otra cosa. Dejemos a un lado la culpabilidad, muchachos. Y dejemos de asignar culpabilidad a quien no la tiene. Nadie tiene la culpa de que estés en la crisis. Y aun cuando en tu pensamiento exista un culpable, tienes que entender que la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Y Dios permitió que estuvieras en eso. Entonces decide ver mejor que Dios tiene un propósito por el cual estás en esa situación. Y haz a un lado la amargura que proviene de la culpa. Haz a un lado. ¿Sabes? Ese también es el primer paso para perdonar. Ese también es el primer paso para saldar una deuda que alguien tenga contigo y que te hace a lo mejor en alguna situación estar en una verdadera crisis. Ver que Dios por encima de todo ha permitido que estés ahí. Y entender, Dios es bueno, entonces no quiere mi aniquilación. Dios es grande, entonces tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, me voy a enfocar más en lo que Dios quiere comunicarme aquí y ahora. Más de señalar a Perengano, Sutano, el PRI, Peña Nieto y demás. Mejor voy a enfocarme en lo que Dios quiere sacar de mí en esta situación. Número 1, hay que poner los pies en la tierra. 2, dentro de este punto, hay que dejar de victimizarnos. Hay que dejar de victimizarnos. No estoy diciendo que hagamos a un lado el dolor. Lo que estamos diciendo es que dejemos a un lado la necesidad que tenemos del apapacho por parte de la gente. Porque, hermano querido, el único que puede apapacharte es Dios. La bronca del ser humano es que cuando nosotros dejamos que alguien más nos apapache, nos estamos poniendo en sus manos. Y esto yo entiendo, lo haces con la mejor intención. Y todos los seres humanos necesitamos de repente un abrazo cálido. De repente todos los seres humanos necesitamos, ¿verdad?, una palmada en la espalda y que nos dejen llorar en un hombro. Esa es la verdad de las cosas. Pero cuando pones esa fe en alguien más, te estás poniendo literal bajo su voluntad. Y muchas veces la gente después hace acciones y hace cosas que nos lastiman todavía más. En la medida de lo posible, hermano querido, yo te digo, ¿verdad? Deja que Dios te apapache. Y créemelo, yo no conozco una sola persona que cuando le haya pedido un apapacho, una muestra de amor a Dios, Dios le haya dicho no. Siempre, de las maneras más creativas,
Dios nos muestra su amor. Aún en el lecho de muerte, Dios muestra su amor. Es increíble lo que Dios puede hacer. Entonces dejemos la situación de víctima a un lado, ¿verdad? Y sabes también, de repente lo tengo que decir, nosotros los seres humanos lo que queremos de repente, lo que quiere nuestro corazón es dar lástima a los demás. Y ahí andamos publicando en Facebook, ¿verdad? Descorazonada y abandonada. Gracias fulano de tal, ¿no? Casi, ¿verdad? Y ahí andamos con una playera, ¿verdad? Estoy sola, forever alone, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hermano, eso no ayuda, no te ayuda a salir adelante, ¿sí? No te ayuda. No funciona así, ¿verdad? El engrane que te permite activar la maquinaria, que te impulsa hacia afuera de la crisis. No, hermano. No estoy diciendo que seas hipócrita, ¿verdad? O sea, si estás en dolor, si estás en luto, ¿verdad? Bueno, vive tu luto, vive tu duelo, pero no te victimices, ¿sí? No te tires para que alguien más te recoja, ¿verdad? O te levante. Entonces, mejor pongamos atención en lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Acepta que en medio de esa situación Dios tiene un propósito y busca su cobijo. Entonces, sí, enciérrate con Dios y llórale lo que quieras. Entonces, sí, grítale todo lo que tú quieras, ¿verdad? Habla honesta y sinceramente con Él, ¿verdad? Y Él te va a responder. Estoy convencido de eso porque la Biblia lo enseña. Y 2, porque he sido testigo de esto, ¿verdad? Y 3, ve las cosas con objetividad y aprende que Dios, ¿verdad? Quiere poner los sentimientos a un lado. Pero sabes, muy importante de poner los pies en la tierra es reconoce tus carencias. Reconoce hasta dónde llegas y punto. ¿Sí? La viuda se presentó con Eliseo y le contó esta situación de manera objetiva. Mi esposo era un siervo tuyo, murió, tengo deudas y vienen a cobrarme con la vida de mis hijos. En ningún momento ella metió el corazón diciendo, estoy desdichada, ¿verdad? Y abandonada, y entonces me siento cucaracha porque mi esposo se fue. ¿Checas? Ella puso los pies en la tierra y desde esa objetividad pidió ayuda, ¿sí? Y reconoció hasta dónde llega su esfuerzo. Supo reconocer hasta dónde llegaba sus fuerzas y su alcance. Eso es bien importante en esta etapa de poner los pies en la tierra. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde puedes? ¿Hasta dónde está tu límite? Ya, reconócelo. Que sea cierto o no, más adelante lo vamos a ver. Pero reconócelo al menos. Y di, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo. O sea, yo ya no puedo más en esta situación, en este canal, hasta aquí. Punto. Eso es muy importante para poder poner los pies en la tierra. Número 2, muchachos. Número 2. Versículo número 2, si lo volvemos a leer, si eres tan amable, dice, ¿cómo puedo ayudarte? Le pregunta Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella, ¿sí? Ponte un poquito en la perspectiva o imagínate, ¿verdad?, lo que está pasando. Eliseo le pregunta, ¿verdad?, ¿cómo puedo ayudarte? Y en vez de que dejara, ¿verdad?, que respondiera en ese momento, la viuda vuelve a hacer otra pregunta a Eliseo y le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Sí? Y ahora entonces el pensamiento de la viuda se va a buscar lo que hay en su casa. ¿Sí? Es decir, Eliseo la llevó a este pensamiento, ¿verdad? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Esto implica lo siguiente, muchachos. Número 2. Esto implica que pidas ayuda, ¿verdad? Esto implica que pidas ayuda. Número 2, necesito atreverme a pedir ayuda. Pedir ayuda me enseña a lidiar con la humildad y a aceptar la humildad como parte de mi configuración de valores y de principios. No pedir ayuda no es bueno, hermano querido.
No pedir ayuda quiere decir que tú lo puedes todo y que tú eres más fuerte que todo el ser humano en esta tierra, porque no hay un solo ser humano en esta tierra que no necesite ayuda. Dios nos ha creado para ser interdependientes, para que tus fortalezas, ¿verdad?, ayuden a mis debilidades y mis fortalezas puedan ayudar a las debilidades de alguien más. Es como si creáramos una red. El principio de la red es muy bueno para aprender, ¿verdad?, que todos necesitamos de todos. Y no hay uno más que otro, más bien hay complementación y hay permutaciones de las diferentes habilidades y dones que Dios ha destinado en el mundo, hermano querido. Tanto necesitamos de los médicos como de los abogados, ¿verdad? Necesitamos de los policías como de los bomberos, necesitamos de los maestros, ¿verdad?, como de los políticos, en un mundo ideal, ¿verdad? Entonces necesitamos los unos de los otros. Atrévete a pedir ayuda, hermano querido, ¿verdad? Ayuda enseña humildad. Apréndete esto. No lo sabes todo, no lo puedes todo. Somos un cuerpo. Bienvenida sea tu petición de ayuda. Paréntesis, hermano querido. Nosotros como iglesia Más Fe estamos para ayudarte, ¿verdad? Nuestras vías de comunicación ahí están. Tenemos un teléfono que está prendido 24 horas, 7 días a la semana. Y si tú hablas, ahí va a haber una voz bien dulce, esa es la verdad, va atendiéndote y bien dispuesta a platicar lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres hacer una cita conmigo, con mi esposa, con los demás colaboradores, puedes hacerlo. Y en la medida de nuestras posibilidades y de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, podemos ayudarte, podemos y queremos ayudarte. Paréntesis del paréntesis, no tienes por qué estar viviendo solo esta situación de angustia. Queremos estar ahí para ti. Y eso, hermano querido, sana. Y de refilón nos enseña humildad. Pedir ayuda no significa tampoco que resuelvan mi problema. Cuando nosotros pedimos ayuda, si es que pedimos ayuda, ¿verdad?, de repente queremos que la gente nos saque de esa situación. Pero entiéndeme, la crisis está diseñada para ti, no para alguien más. El que tiene que batallar, el que tiene que sufrir, el que tiene que, en el buen sentido de la palabra, lidiar y salir victorioso eres tú. La bendición que proviene de levantarte, ¿verdad?, de la crisis es para ti. La medalla, ¿verdad?, que Dios quiere darte de campeón, de ganador por haberte salido de esa crisis es para ti, no para alguien más. Por lo tanto, pedir ayuda significa, ok, estoy a lo mejor confundido, tengo 3, 4, 5, 6 opciones, ayúdame en la dirección adecuada, ayúdame a encontrar el camino adecuado, ¿verdad? Pide ayuda en este sentido, ¿verdad? Y la verdadera ayuda, por lo tanto, es la ayuda que me empodera y me habilita a hacer algo por mis propias fuerzas, por mis propios medios. Por eso de repente el asistencialismo no tiene el objetivo, muchachos, de hacer mella en el mundo, ¿sí? El asistencialismo tiene el objetivo de sensibilizar nuestro corazón y hacernos ver que hay una situación apremiante, ¿verdad?, en la pobreza, en la discriminación, en la violencia, etcétera, etcétera. Pero el asistencialismo, ojalá lo escucharan esto nuestros políticos, no tiene el objetivo de traer un verdadero cambio. No, el desarrollo sustentable sí. ¿Sí? Porque el desarrollo sustentable tiene su sustento, ¿verdad?, en empoderar, ¿verdad?, empoderar, traer ayuda de tal manera que sean herramientas que tú puedas implementar con tu fuerza para salir adelante. Esa es la verdadera ayuda bíblica, ¿sí? Esa es la verdadera ayuda divina, ¿verdad? Que Dios te hace entender que es por tus fuerzas, ¿verdad? Y ahí es en donde está la obra de Dios, hermano querido. Entonces, no creas que la ayuda va a venir del cielo derramando maná, porque aún el maná, déjame decirte, tenía que ser preparado. Aún el maná, ¿verdad?, tenía que ser de cierta manera, no sé si cocinado, no sé cómo se le pueda llamar, ¿verdad? Pero la gente no abría la boca, literal, ¿verdad? Y el maná les podía nutrir así. Cuando después fueron codornices, fue carne, pues la carne tenía que asarse y tenía que quitarse la sangre y todo esto. O sea, Dios siempre provee herramientas para que salgas adelante. No te saca por lo chulo que seas. Pedir ayuda es entender que voy a recibir herramientas que me van a servir, pero que implican esfuerzo y voluntad mía. Y eso me lleva al tercer punto que quiero comunicarte. Y vámonos otra vez al versículo 3. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos
que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene ponlas a un lado. ¿Cuál es la clave aquí, muchachos? Y lo tercero que yo quiero enseñarte en esta tarde ya. Necesito aprender a trabajar con lo que tengo. Sí. La ayuda de Eliseo no fue más que decirle, ahí tienes un frasco de aceite. Y el milagro de Dios no fue otra cosa más que multiplicar ese aceite cuando la mujer lo vertía en otro. Es decir, cuando implementaba su voluntad para trabajar honestamente en una solución. ¿Sí? No multiplicó primero el aceite y entonces de ahí la viuda sacaba. Primero la viuda sacó eso, ¿verdad? Y no dejaba de fluir el aceite, no cesaba. Justo como me pasó a mí con el desayuno de esta hermana que te comenté en un principio. Si ella seguía sirviendo el desayuno y el desayuno no se acababa. Justo como la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? La Biblia no dice que Jesús de repente tuvo 120,000 panes y 580 peces, ¿verdad? La Biblia dice que 5 panes y 2 peces sirvieron para que toda la multitud, que eran más de 5,000 personas, comieran. Y a partir de eso se les diera una, digamos, ofrenda a los discípulos que se llevaron 12 canastas del suelo hasta la cadera llenas de panes y de peces. ¿Cómo fue esto? No tengo idea. Pero lo que sí sé es la enseñanza que proviene de este milagro, y es que Dios quiere seguir trabajando con tus fuerzas, por muy chiquitas, por muy escasas, por muy poquitas que éstas sean. Salir de la crisis implica ver hacia adentro y ver qué es lo que todavía me queda ahí. ¿Qué es lo que todavía puedo hacer con lo que tengo? Salir de la crisis implica ver que aún me queda una reserva, aunque sea chiquititita, de fuerzas. Y aún una reserva, aunque sea chiquititita, de alegría. Y trabajar con eso. Es decir, invertirla en algo. Es decir, poner manos a la obra en algo. Así se sale de las crisis. No se sale de las crisis lidiando con tu dolor, ¿verdad? En el sentido de apapachándote hasta que se te quite el dolor, porque ¿sabes cuándo se te va a quitar? Jamás. Y corres el peligro de hacerte adicto de esas caricias. Eso es lo que muchas veces sucede con las personas y por eso nunca salen de las crisis. Yo no sé si conozcas gente así o si incluso, ¿verdad? A ti mismo te ha pasado que no puedes ser el mismo desde que sucedió algo. Que no, es que ya no veo de la misma, es que ya no confío de la misma manera desde que, es que ya no veo las cosas igual desde que, te lo tengo que decir con todo el respeto y con todo el cariño, ¿verdad? Pero como tu pastor te lo tengo que decir, quizá, hermano querido, es que no has salido de ese bache todavía. Porque sabes, Jesús fue al desierto y salió y siguió comiendo igual que antes de entrar al desierto. Jesús entró al desierto y salió y siguió amando exactamente igual y más de como amó en un principio. Jesús entró y salió al desierto y siguió confiando en la humanidad, igual o más. Es más, Jesús estaba en la cruz agonizando y siguió pidiendo perdón por la humanidad. Entonces sí se puede salir de la crisis, ¿verdad? Y volver a amar, volver a ser feliz, volver a perdonar, volver a confiar. El punto y la clave está en que dentro de la crisis tienes que empezar a trabajar con lo que tienes. Si tienes poquitas fuerzas, debes de emplear esas poquitas fuerzas en lo poquito que puedes hacer. Y ahí es en donde está el milagro. Ahí es en donde ves en que sí tienes fuerzas para pasar por esa situación, y sí tienes fuerzas para hacerle frente al trabajo, y sí tienes fuerzas para levantarte la mañana siguiente, ir a trabajar y regresar a trabajar y volver a salir, y así sales de la crisis, hermano. Así se sale de la crisis. Es como esta viuda, me explico, seguramente estaba detenida, seguramente no hacía nada, seguramente se levantaba tarde por un esquema de depresión, seguramente estaba triste todo el día, cabizbaja, hasta que se topó con Eliseo y Eliseo le dijo, a ver qué tienes, y date cuenta cómo su primera reacción fue la de todos nosotros, nada. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo te sientes? De la fregada, ¿no? Y entonces viene como que una pausa y vuelve a decir, bueno.
si soy objetivo, si tengo los pies en la tierra, si soy humilde para aceptar mi situación, entonces debo reconocer que todavía me queda un frasquito de aceite de oliva. Todavía me queda un frasquito de aceite de oliva. Históricamente el aceite de oliva era muy preciado y bueno, sigue siendo preciado el aceite, ¿no? Otros tipos de aceite a lo mejor siguen siendo muy preciados, ¿verdad? El material del aceite fue crucial. Entonces, lo empleó, ¿verdad? Esta mujer empleó el aceite para venderlo. Y antes se empleaba para muchas cosas, para medicina, para como combustible, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, él solamente tenía un vasito de aceite de oliva y Eliseo le dijo, con ese, atrévete a venderlo. Lo vas a vaciar en otra jarrita. ¿No tienes? Consíguela. Pídelas prestados. No sé, negocia con tus vecinos. Pide prestado una jarrita y vas a vertir lo poquito que tienes en esa otra jarrita. Cuando se llene, ponla a un lado. Y vas a repetir este proceso una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas para vivir. Y date cuenta cómo la Biblia cierra este capítulo diciendo que ella y sus hijos vivieron de ahí en adelante a partir de las ganancias de ese botecito de aceite que se multiplicó en un chorro de botecitos de aceite. Pero lo que quiero que veas es que la mujer se atrevió. Echemos a volar un poquito la imaginación. ¿Qué tal que ese botellita de aceite era lo único que le recordaba a su esposo? ¿No te pasa de repente que guardas como que un reloj, ¿verdad? De tu abuelo. Yo sé que yo guardo un reloj de mi abuelo, ¿verdad? Que no me atrevo a tocar. Esa es la verdad. Pero que finalmente debemos reconocer, pues son cosas, mano. O sea, si viene la situación apremiante, pues los bienes están para reparar los males, dicen, ¿no? Pues véndelo, papá. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos que tenemos que reservar esas fuerzas para cuando se nos requieran, porque va a venir otro ramalazo a lo mejor más fuerte. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que reservar esa poquita de confianza para nosotros mismos, porque todos los demás nos han quedado mal. Muchos de nosotros pensamos que no debemos de salir porque estamos tan enfermos que nos vamos a morir. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que seas irresponsable, pero lo que estoy diciendo es que lo poquito que tienes te va a servir para salir de esa crisis. Si decides invertirlo en algo más. Eso representa la posibilidad de que se quede, ¿cómo? Vacío. ¿Tú crees que no pasó por la mente de la viuda? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Si se va a quedar vacío. Y luego este es de alguien más y lo voy a tener que dar. O sea, del frasquito que tenía me voy a quedar sin nada. ¿Te imaginas? Imagínatelo. Pero lo vació y siguió permaneciendo aceite ahí. Y vació otro y seguía permaneciendo aceite. Así es como funciona Dios. Y así es como sales de la crisis. Sal a trabajar al día siguiente. Levántate temprano. Si tienes fuerzas todavía para hacerlo. Y te vas a dar cuenta que en la noche sigues teniendo fuerzas. Y al día siguiente en la mañana sigues teniendo fuerzas para ir a trabajar y ser productivo. Y te vas a dar cuenta que pasó un año y no sufriste más. Y te vas a dar cuenta que pasó un mes y ya, mano, tienes una dinámica nueva, una perspectiva más fresca. Tienes que ponerle fecha límite a tu dolor, a tu sentimiento, a tu frustración, a victimizarte. Tienes que ponerle una trinchera así bien, bien marcada y decirle hasta aquí. Y tienes que empezar a trabajar con lo poquito que tienes. Lo poquito que tienes, Dios lo puede usar para lo mucho que necesitas. Y así es como experimentas los milagros de Dios en tu vida. Yo te cuento este testimonio, ¿verdad? Esta hermana que perdió a su esposo y perdió al hijo de su esposo, los dos en una misma noche a manos de la violencia que se vive en el Estado de México. No solamente fueron y les dispararon, ¿verdad? A quemarropa, sino ahí agonizando a raíz de los disparos les prendieron fuego y murieron calcinados. Los dos, el esposo, ¿verdad? Y el hijo del esposo en una misma noche. Y a mí me impresiona el testimonio de esta hermana, porque al día siguiente ella dijo, ¿verdad? No me voy a quedar en casa, pastor. No, para mí sería la muerte quedarme en casa. Tengo que trabajar, tengo que salir. Y al día siguiente, ¿sí o no? Estaba en la iglesia
dando gracias a Dios, con el corazón en la mano, evidentemente, con todas las emociones a flor de piel, en una situación claramente de angustia y de frustración y de debilidad, pero ahí estaba, dándole gracias a Dios por la vida de su esposo y del hijo de su esposo, porque antes, unas semanas antes, habían entregado su vida a Jesucristo y nunca más volvió a faltar la hermana a la iglesia. Es tremendo lo que la fe puede hacer. Eso es la fe. Y así es como recibes tu milagro en medio de la crisis. Y así es como sales de ese bache. Y así es como aprendes humildad. Y así es como aprendes fortaleza. Y así es como aprendes persistencia. Y así es como aprendes. Por eso, hermano querido, si estás pasando por una situación difícil, me explico, háblalo con alguien. Pide ayuda. Sabes, dentro de nuestra congregación tenemos la bendición de tener profesionales en psicología, tenemos la bendición de tener profesionales en teología, literalmente, ¿verdad? Y tenemos mamás, tenemos papás, tenemos abuelos, tenemos abuelas. Hay gente aquí que Dios ha provisto para que tú hables con ellos y te puedan dirigir como Eliseo a la viuda en la dirección adecuada. Y probablemente te va a costar, pero esa es la manera de salir de la crisis. Yo quiero que salgas de las crisis de tu vida. Yo quiero que salgas de las situaciones difíciles haciéndoles frente como esta viuda, hermano querido. Y yo quiero que se escriba en el cielo tu historia y que yo mañana pueda ser partícipe de la bendición que es para ti de haber salido de estas complicaciones. Sí se puede, hermano querido. A través de la fe y de la mano de Dios, sí se puede salir de las crisis. Ahora la pregunta es para ti. Estás en una crisis, ahora sabes qué hacer. Ahora el reto es para ti. Estás en una situación difícil, ahora sabes. En Más Fe, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, está ok, está bien, está chido no estar bien, pero no está bien seguir sin estar bien. No está bien que sigamos en la misma situación. Porque sabes, Dios nos acepta a brazos abiertos. Pero ahí en su presencia, ahí con Él, ahí de la mano de Él, nos transforma mediante un nuevo entendimiento y nos lleva a una victoria mayor. Yo quiero que tú seas victorioso, hermano. Yo quiero que salgas de las situaciones difíciles que hay en tu corazón o en tu mente. Y quiero que experimentes la bendición que proviene de esa victoria, de haber salido y de haber enfrentado tus peores miedos y tus peores circunstancias. Déjame orar por ti, por favor.